Muy buenas tardes, amigos caficultores de Honduras. Regresamos con un nuevo webinar para poder compartir información con ustedes de relevancia en este momento tan importante que estamos viviendo por la crisis del COVID-19. Hoy tendremos dos temas de suma importancia para el caficultor y uno de ellos es la perspectiva climática para el periodo mayo-agosto. ¿Qué estamos esperando durante este periodo de mayo-agosto con la perspectiva climática? Vamos a tener más lluvias que los años anteriores, lluvias iguales. ¿Qué tan buenas van a ser estas lluvias para favorecer el crecimiento de nuestro cultivo? Y a continuación, después de esa perspectiva climática, estaremos también hablando de la importancia del manejo de la broca durante este COVID-19. ¿Qué podemos hacer en este momento para minimizar el impacto de esta plaga que puede causar mucho daño en nuestro cafetal? Tenemos hoy de invitados a dos excelentes profesionales, el ingeniero Cristian Lizardo, que es el encargado del Departamento de Plagas y Enfermedades del Instituto Hondureño del Café, y el ingeniero Ángel Trejo, que es el encargado del Programa de Manejo Integrado de Broca del Instituto Hondureño del Café. Antes de iniciar las presentaciones, voy a presentarlos a cada uno de ellos para que puedan saludar a la audiencia y puedan ustedes familiarizarse con estos dos excelentes profesionales. Ingeniero Cristian Lizardo, muy buenas tardes, bienvenido a este webinar para poder compartir información relevante con los productores de café. Bien, buenas tardes a todos, un saludo cordial. Mi nombre es Cristian Lizardo, como ya lo dijo el ingeniero Meneses. Yo estoy en el área de plagas y enfermedades, justamente en la parte de epidemiología agrícola y que tiene que ver mucho con plagas y en la interacción con el ambiente. Muchas gracias, ingeniero Cristian Lizardo, por participación. Y damos también la bienvenida al ingeniero Ángel Trejo, el Departamento de Manejo Integrado de la Broca del Instituto Hondureño del Café. Adelante, ingeniero Ángel. Ingeniero, por favor, ¿nos ayuda a quitar a activar su micrófono, por favor? Ahora sí. Esta oportunidad, como les decía, correcto, vamos a tratar un tema de mucha importancia, que es el manejo de la broca del fruto del café, ya que en algunos momentos esta plaga se puede convertir en un problema grave por mucho café que dejamos en la finca, producto de que no nos podemos desplazar para hacer todas las actividades. Así es que yo coordino el programa y espero que lo que platiquemos hoy sea de mucho interés para ustedes y que puedan realizar las actividades en sus fincas. Muchas gracias, ingeniero Ángel Trejo, y sin más preámbulo, vamos a dejar con ustedes al ingeniero Cristian Lizardo, quien nos hará una presentación acerca de la perspectiva climática para el periodo mayo-agosto de este año. Adelante, Cristian Lizardo. Muchas gracias, ingeniero Meneses. Bueno, vamos a compartir la pantalla para empezar. Si me dan autorización para compartirla, por favor. Listo, ya. ¿Logran ver la presentación? Perfectamente, adelante. Ok, bien, buenas tardes entonces. Vamos a hablarle un poco de las perspectivas climáticas de mayo, julio y parte de septiembre, de agosto, perdón, y vamos a hablar en sí, pues, de las posibles influencias que tengan las plagas y enfermedades de mayor importancia económica del cultivo del café, ¿verdad? Más que todo para nuestro país. Comenzando, vamos a hablar un poco, disculpen, tengo un problema acá.
Bueno, el tiempo, las plagas y las enfermedades son factores naturales que tienen mayor incidencia en la producción, ¿verdad? La interacción entre el patógeno, el ambiente, y es muy estrecha, y el hospedero es muy estrecha. No se sabe exactamente cuál es de los factores más importantes, sin embargo, es de mucha importancia comprender el comportamiento climatológico para entender un poco la epidemiología de las plagas. Nosotros estamos conscientes del fenómeno del niño. El fenómeno del niño, o ENOS, o ENSO, por sus siglos en inglés, pues es un fenómeno que tiene una fase caliente, conocida habitualmente como niño, y que tiene que ver mucho con el calentamiento del Pacífico ecuatorial, ¿verdad? Que eso pues influye negativamente, sobre todo en nuestro país, como en condiciones menos lluvia, altas temperaturas, menos agua, poca disponibilidad de nutrientes y más ataques de plagas insectiles. Y por el otro lado, pues está la fase de enfriamiento, conocida como la niña, que pues para nuestro país generalmente nos trae aspectos o más lluvia, saturación de suelos, bajas temperaturas, erosión de suelos por los excesos de lluvias que suelen haber, mayor presencia de enfermedades que está relacionado directamente pues con la humedad y lavado de nutrientes a través de la erosión de los suelos. También está una fase neutra que no es ni niño ni niña, sino que es una fase neutra donde las condiciones ambientales se comportan completamente normales. Bien, creo que tengo, disculpas, creo que tengo un problema. Disculpen, si se mueve la imagen nuevamente. Sí, está bien, Cristian, okay. Adelante. Ok, hablaba que el fenómeno niño pues no es un fenómeno aislado, es muy común en la actualidad, pues se ha presentado han habido muchos episodios de estos. El último con bastante impacto fue durante el 2014-16, bueno, y se volvió a reactivar ahí por el 2018, ¿verdad? Hasta la fecha. En cuanto a la niña, ha tenido menos probabilidades de aparecer sus episodios, ¿verdad? Sin embargo, también ha sido común. Hemos tenido periodos de tiempo con bastantes incrementos de lluvia, y esto se debe pues justamente a este fenómeno. Viendo un poco y cómo está el diagnóstico actual, pues según todos los servicios meteorológicos, estamos en una etapa neutra, ¿verdad? Una etapa neutra, ¿verdad? La probabilidad mayor hasta el momento es esa neutralidad de un 45%. La segunda más probable es el fenómeno de la niña, la fase niña, un 34%. Y el niño es el menos probable, con un 21% de probabilidades de que ocurra. Entonces, ante una fase de neutralidad, lo más probable sería tener una fase niña. Aquí podemos ver las gráficas con probabilidades, cómo estarían presentándose con los meses. Como podemos ver, las gráficas grises que observamos ahí, pues representan la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno neutro, de una fase neutra. Las gráficas azules, las barras azules representan la probabilidad de ocurrencia de la niña, y la fase roja, pues la probabilidad de ocurrencia de fenómeno niño. Entonces,
Como pueden observar ahí, la que mayor probabilidad tiene siempre es la neutral, ¿verdad? Y como segunda probabilidad más fuerte de ocurrencia es la de fase niña o de enfriamiento. Si lo vemos en función de los meses o de las temporadas, pues podemos observar aquí que sigue siendo la mayor probabilidad. Sin embargo, a finales del año, pues la probabilidad neutra con la probabilidad niña prácticamente tienen un empate, o sea que es muy probable bueno, se puede decir que la tendencia es de una niña, a pesar de que esté en neutral, a final del año la tendencia vaya siendo niño. Como les digo, pues son probabilidades de ocurrencia. Esto puede cambiar a medida que se vayan ingresando datos atmósfera o oceánicos, ¿verdad? Dentro de todas las plataformas dedicadas al estudio o al monitoreo del clima. Si vemos un poco, pues, el pronóstico de las anomalías de temperaturas, tenemos prácticamente una representación de que habrá un incremento, así como lo estuvo marzo y abril. A partir de mayo hasta julio, pues habrán incrementos, inclusive septiembre, ¿verdad? Pero si lo vemos de mes a mes, para mayo esta es la anomalía de temperatura, que se representa prácticamente de un 0.5 a 1 grado centígrado para todo el territorio nacional. En el mes de junio, pues igual se mantiene esta tendencia, ¿verdad? Algunas zonas de repente estarán un poquito menos caliente, o sea, con menor anormalidad, como la zona sur del país, parte de la zona central y de la zona oriental. Sin embargo, siempre hay una tendencia de mantener una anomalía positiva, o sea, que se presente desde 0.25 a 1 grado centígrado por encima de lo normal. En el caso para el mes de julio, pues la tendencia sigue del mismo modo. En este caso, pues la mayor parte del territorio nacional presentará anomalías de 0.5 a 1 grado centígrado por encima de lo normal, a excepción de la zona sur, ¿verdad? La zona sur siempre es caliente, se mantendrá con un exceso o con una anomalía positiva, un poquito de 0.25 a 0.5 grados centígrados. Si vemos las perspectivas climáticas para Centroamérica, según el 61º Foro del Clima de América Central, pues para Honduras solo se representan 2 escenarios que prácticamente está el arriba del normal y el normal. El arriba del normal, pues la mayoría, los departamentos como Comayagua, Francisco Morazán y el norte y oriente de Valle y de Choluteca, pues presentarán una precipitación arriba de lo normal, o sea que estará lloviendo un poco más de lo que llueve en los años normales o basados en ese promedio. Para algunas zonas, a pesar de que en este mapa aparece como que habrá una precipitación normal, algunas zonas como gracias a Dios, parte oriental de Catacamas, Culmí, Iriona, litoral Caribe de Colón hasta Atlántida y Tela Atlántida, hay una tendencia de que, a pesar de que sea normal, la tendencia es que disminuya un poco y se vuelva por debajo de lo normal. Estas son algunas de las últimas indicaciones que nos han dado la gente de FuseMet. Justamente se elaboró un mapa más nuevo, pero hasta el momento es una tendencia de normalidad de lluvia para el resto del país y con arriba de lo normal para esas pequeñas franjas verdes que se miran en la zona sur, la zona central y parte del oriente del país. Cuando nosotros hablamos de normalidad de lluvias, ¿cómo lo podemos medir? Pues supongamos que aquí tenemos en ese punto donde queda pues La Fe y Lama, una zona bastante lluviosa, pero la entrada del invierno es un poco tarde todos los años, y está en color amarillo. Ahí dice que tendríamos una posibilidad de entre un 50 y un 79% basado en el promedio normal de lluvias. Entonces, si nosotros vemos ese mapa para el mes de mayo, ahí dice que lloverá entre un 50 y un 79% de lo que normalmente llueve. Y normalmente
según los registros históricos, pues normalmente llueve aproximadamente 150 milímetros en este mes, considerando que la entrada del invierno es tarde, perdón. Y ese 50 y 59, 79% con respecto al promedio normal, representan aproximadamente 75 a 120 milímetros de los 150 que normalmente llueven. Entonces, esto se los explico para ir teniendo mayor entendimiento de los próximos mapas. ¿Cómo estará el mes de mayo de una forma general? Prácticamente todo el país tendrá condiciones normales, a excepción de las zonas amarillas que presentarán entre un 50 y un 79% con respecto al promedio nacional. Recordemos que muchas de esas zonas amarillas la entrada del invierno es un poco tarde y eso implicará que llueva un poco menos en el mes de mayo. Sin embargo, en la zona central pues parece que lloverá mucho, más de lo normal, sobre todo Francisco Morazán, la zona sur de Comayagua y el departamento de La Paz. El pronóstico por decadía o por temporada o por lapsos de cada 10 días, pues nos indica que la primera semana de mayo lloverá en casi todo el país. En la segunda decadías de mayo también lloverá y que tendrá leves disminuciones en la parte de occidente, allá en la zona de Ocotepeque y Copán y una parte de Olancho. La zona central, el litoral y la zona sur, pues lloverá más de lo que normalmente llueve. Ya para las finales de mayo, pues va a haber una reducción basado en la normalidad de datos o de precipitación que normalmente cae. Para junio, totalmente todo el territorio nacional se espera que hayan lluvias completamente normales y lo que ustedes ven en color verde se indica que lloverá mucho más de lo normal, un 121 o 149 más por ciento de lo que más llueve en esta zona. Entonces se espera que junio sea bastante lluvioso en estos departamentos que aparecen con ese color verde. En cuanto a los decadías, la primera semana la primera 10 días de junio, pues será la que llueva menos. Sin embargo, las siguientes 2 semanas, sobre todo la última, será donde se presente mayor cantidad de lluvia, como lo muestran estos mapas. Para el mes de julio, también una temporada lluviosa normal en la mayoría del territorio nacional, pero donde aparecen los departamentos que aparecen de color verde, presentará mayor precipitación de lo que normalmente llueve. Entonces, julio también será un mes bastante lluvioso. Y recordemos que estas comparaciones son basadas con el porcentaje del promedio. Recordemos que julio normalmente hay algunas canículas. Sin embargo, esta canícula este mes de julio no será tan fuerte, será de menor intensidad, será una canícula bastante débil, y es por eso que en este mapa aparece buena cantidad o buena área del territorio nacional de este color, con anomalías. Aquí les presento los decadías o cada 10 días, los primeros 10 días, observamos aquí, será el que menos llueva. Luego del 11 al 20 de julio y del 21 al 31 de julio, pues lloverá en mayor proporción en la mayoría del territorio nacional. Prácticamente no tendremos déficit hídrico. Esperemos que la distribución de estas lluvias sean lo suficientemente buenas para tener efectos positivos, por lo menos en la etapa o fenología del cultivo del café. En agosto, de igual forma, se presenta por sobre lo normal para todo el país. Prácticamente solo el departamento de Gracias a Dios, parte de Colón y parte de Olancho es que estará por lo normal. La mayoría del territorio nacional presentará lluvias por sobre lo normal, entonces significa que en el mes de agosto tendremos una buena intensidad de lluvias y buena cantidad de humedad en nuestros cultivos de café. La presentación por decadías o por cada 10 días, los primeros 10 días de agosto prácticamente serán los menos lluviosos. Se observará cierto desproporción o déficit
En cuanto a la precipitación, solamente gracias a Dios, el resto del país estará dentro de lo normal, pero hay una franja aquí de la zona central que abarca hasta la costa norte y la zona sur del país donde lloverá mucho. La segunda, el segundo decadía, del 11 al 20 de agosto, pues todo el país prácticamente estará en condiciones sobre lo normal de lluvias y prácticamente para el 11 y el 31 de agosto se presenta el mismo comportamiento, pero con una intensidad menor que el de cada día anterior. El pronóstico de anomalías en sí de mayo a julio es o sea, la probabilidad de que llueva menos, según estos colores, está ahí. Prácticamente es una normalidad de precipitación en todo el país, a excepción de las zonas donde aparece amarillo, que aparece de 81 a 100. Si alcanza el 100, pues lo convierte prácticamente en una precipitación normal, pero si baja un poco, sería un poquito pues normal, con rangos negativos. Pero en sí se puede decir que prácticamente todo el país va a haber una tendencia de precipitación normal a una lluvia anormal con valores positivos, o sea, que llueva más de lo que normalmente llueve en estos meses, sobre todo en esas regiones donde aparecen los colores verdes claros y los verdes más oscuros o intensos. Cuando tomamos de referencias las principales ciudades, según los pronósticos cedidos por Copeco, podemos observar que algunas zonas o algunas ciudades de referencia de importantes zonas cafetaleras como Cotepeque, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, pues presentan una buena distribución de lluvias y prácticamente a partir del 10-15 de mayo estará establecido el invierno y se espera que el invierno pues no mengue, que no pare, que siempre haya una distribución de lluvias en lo que va de cada 5 días como aparece en estas gráficas. Lo mismo ocurre para Lloro, para Flores Comayagua. Flores Comayagua pues está en el valle, pero es una referencia para todas las zonas importantes productoras de café del departamento de Comayagua, ya que si llueve en este valle, pues las zonas cafetaleras llueve mucho más. Tegucigalpa también, ¿verdad? Para zonas cafetaleras sirve de referencia. Y pues para Jacaliapa, en la zona del Paraíso también, que se mira una entrada de un invierno mucho más tardado que el resto del país y que por lo menos para las zonas cafetaleras, que probablemente entre un poco más tardado el invierno en esta zona cafetalera, pero una vez que inicie ahí por los últimos 10 días de mayo, tendrá un buen comportamiento, sobre todo a partir de junio, ¿verdad? El pronóstico de inicio de temporada lluviosa para el resto del país, para el país en sí, pues se presenta de la siguiente forma. Del 6 al 10 de mayo para la zona sur del país, la zona sur de los departamentos de Comayagua, Lempira, Intibucá, todo el departamento de Cotepeque y la zona sur del departamento de Copán. Del 11 al 15 de mayo, pues, bueno, estas zonas que yo le mencioné, del 16 del 20 de mayo, pues va ingresando un poco a las zonas centrales del país. Se espera que del 16 al 20 de mayo, pues, departamentos como Francisco Morazán, Comayagua y Copán, el resto de Copán, el resto de Intibucá y Lempira y parte de Santa Bárbara también inicia el invierno del 16 al 20 y del 21 al 25, según cómo aparecen los colores en este mapa de distribución de pronóstico de las lluvias. Y de una forma más tardada, pues del 26 al 31 de mayo, buena parte del Paraíso, buena parte de Olancho, Lloro, Cortés y de Santa Bárbara. Entonces el invierno en estos departamentos será un poco más tarde de lo que normalmente ocurre. Y así pues para la parte del litoral atlántico, gracias a Dios, y parte de Olancho, el invierno estaría entrando prácticamente en el mes de junio. Pues déjeme decirle que en términos generales y en comparación con otros países y en comparación con las medias normales del ingreso del invierno, de una forma general para el país el ingreso de las lluvias será un poco tarde, ¿verdad? Será un poco tarde el establecimiento de la época lluviosa para
el país, será un poco tardía. Cuando hacemos énfasis o consideramos cómo estos factores climáticos y cómo ese aumento de temperatura de 0.5 a 1 grado centígrado podría influir junto con estas otras variables, pues hay algunas perspectivas a nivel de plagas que estamos tomando en consideración. Todas las variables climáticas pueden influir directamente en el cultivo. La temperatura, la humedad relativa, la precipitación, la luz, el viento. Sin embargo, la temperatura, humedad y la precipitación pues influyen directamente y con mucho más importancia, siendo estas las variables que más se estudian en la epidemiología de las plagas. ¿Cómo afecta la temperatura? Pues la temperatura regula el ritmo de todos los procesos fisiológicos de los seres vivos. La serie de reacciones fisiológicas es activada y acelerada por la temperatura. En el caso pues, de los insectos sabemos que hay un umbral de temperatura de 10 a 26 grados centígrados. Eso quiere, y que hay un crecimiento lineal, que a medida que va aumentando la temperatura a partir de los 10 grados centígrados y se va acercando a los 26 grados, los insectos tienen una tasa de crecimiento más rápido, en el caso de los insectos y otros artrópodos como los ácaros. De esta forma hace que los ciclos de vida sean más cortos y que los insectos, cualquier plaga insectil, pues tenga mayores números de generaciones en el año. Entonces, este podría ser un factor que juegue al favor del desarrollo de las plagas para este año, sobre todo la broca del café y otras plagas insectiles. Por debajo de 10 grados centígrados, pues entran en diapausa, pero eso es un fenómeno muy poco común en nuestro país. Las temperaturas generalmente son arriba de los 10 grados centígrados. Entonces, la diapausa en nuestro país es un poco... No se espera que ocurra, pues, ni en los solamente cuando ocurren los frentes fríos es que podemos encontrar temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados. Entonces, como les dije, en los artrópodos o insectos o ácaros, la duración de los ciclos de vida dependen en sí pues, de las horas calor o temperaturas que alcanzan estos insectos en sus fases de desarrollo. En los patógenos, sobre todo en hongos, bacterias, los procesos biológicos de estos se desarrollan también en algunos rangos óptimos y estos se influyen directamente en procesos fisiológicos como la esporulación de los hongos, la descarga de las esporas o las conidias, la germinación de estas esporas y así pues la capacidad de iniciar los procesos de infección o los procesos de patogénesis que podrían ocurrir en nuestros cultivos de café. La humedad relativa en general puede afirmarse que no es un factor crítico en la temperatura para la mayoría de los insectos como lo es la temperatura, ¿verdad? Sin embargo, en los patógenos es de mucha importancia y la humedad relativa pues está proporcionada directamente por la lluvia, por el rocío, por la niebla o bien por el vapor de agua en el aire. La humedad relativa es muy importante en el desarrollo de las plagas más causadas por hongos, sobre todo la roya del café. Y como les dije, pues la precipitación es la responsable de dotar todos estos tipos de humedad que antes les mencioné, sobre todo la humedad relativa, también podría ser el punto de rocío. ¿Cuál es la influencia directa y cuáles son las perspectivas para las principales plagas ahorita, este año por lo menos, de mayo a julio, con las perspectivas climáticas que ya tenemos? Bueno, las perspectivas son las siguientes y cómo han influido. Considerando que la roya del café tiene una temperatura óptima de germinación de 22 grados, sin embargo, el progreso de la enfermedad sobre la hoja o el desarrollo de la lesión, pues el óptimo es entre 21 y 25 grados centígrados. Esto podría influir debido a que va a haber un pequeño incremento en la temperatura promedio de 0.5 a 1 grado centígrado, que podría volver más óptimos la temperatura en las zonas de altura y en estricta altura para la roya del café. Por debajo de los 15 grados, como ya lo sabemos, pues ocurre una inhibición de las esporas de la roya del café. Por encima de los 28 grados también ocurre una inhibición de la roya del café. La precipitación en este caso va a contribuir mucho para la dispersión de las esporas a corta distancia, inducir la germinación y la penetración en el tejido y de esa forma pues iniciar los ciclos de infestación.
además de la humedad relativa, ¿verdad? Que influye bastante. A veces la humedad relativa es lo suficientemente buena, ese rocío que se puede acumular en el follaje es lo suficientemente buena para activar la gema, las esporas del hongo de la roya y iniciar sus ciclos infecciosos. A veces no hay ni necesidad de que llueva para que ocurra esto, sino que con una humedad relativa alta y un punto de rocío lo es lo suficiente. Esto nos explica lo que vemos en esta gráfica, el por qué en años neutros, como lo fue el 2017, que fue neutro con una tendencia niña, pues en las zonas de Bajío, que es esta línea azul que ustedes pueden observar en esta gráfica, hubo menor progreso de la enfermedad en las zonas de Bajío. ¿Esto por qué? Porque las temperaturas sobrepasaban los 28 grados centígrados y de esa forma ocurría una inhibición de las esporas de la roya y de esta forma pues había un control natural. Ya luego en los meses fríos y húmedos se vuelve inverso. La temperatura pues deja de ser tan caliente y se vuelve más óptima dentro del rango óptimo para la roya del café y el hongo pues tiene mayor progreso. Ya en las zonas medias y de estricta altura, los meses cálidos y húmedos, que prácticamente son de mayo a septiembre, pues la roya tiene un mejor progreso en estas zonas de altura y estricta altura, porque la temperatura está más óptima para eso. Y recordemos que nuestra caficultura está prácticamente el 70-80% está por encima de los 900 metros sobre nivel del mar. Este fenómeno se vuelve inverso en los meses fríos y húmedos. Cuando entran los frentes fríos y las temperaturas bajan de 15 grados centígrados, ocurre una muerte de estas esporas y también ocurre un alargamiento de los ciclos del hongo de la roya. Se vuelve más largo el ciclo, entonces eso contribuye a que la presión ambiental disminuya en sí la carga infecciosa de la roya del café. Este año pues sería un año similar a este que yo les estoy presentando, en el año 2017. En otras palabras, va a ser un año bastante bueno para la roya del café. Aquí les puedo mostrar el año 2017, un año neutro con tendencia a niña. Tuvimos en nuestras parcelas de monitoreo de roya de las curvas epidemiológicas, pues pudimos observar que debido a mayor presencia de humedad durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, pues hay una mayor evolución de la roya del café y que alcanza sus niveles máximos entre noviembre y diciembre. Luego cuando entra el verano, pues disminuye. El año 2018, que fue un año niño, ¿verdad? Hubo una considerable disminución, como lo pueden ver en las barras azules que indican la precipitación pluvial caída en cada uno de los meses. En el año 2018, pues la roya en estas parcelas fue de menor intensidad. No quiero decir que no las afectó fuertemente, pero la intensidad o el progreso fue menor comparado con los años neutros, debido a que la proporción de lluvias que caen en los meses de etapa de crecimiento lento fue menor y en los meses noviembre, diciembre, enero, en vez de ser fríos y húmedos como normalmente deberían ser, la precipitación cayó considerablemente en ese año, que fue año niño, el año 2018. Aquí, pues solo para recalcar el comportamiento de la roya del café en un año neutro con tendencia niña, así como lo tenemos este año 2020, mayor aceleración de la roya del café y alcanza niveles de infestación mucho más altos que pueden causar pérdidas económicas muy fuertes. Haciendo un poco proyección con el modelo epidemiológico ICSIN, llamado Pergamino para la roya del café, y colocando datos normales de lluvias durante estos meses para una determinada zona geográfica, pues este sería un comportamiento muy normal de desarrollo de la roya del café con las condiciones climáticas que tendríamos este año. ¿Qué indica esto? Que partiendo de un porcentaje de incidencia aproximadamente de un 8% a partir de mayo, tendríamos una entrada de crecimiento acelerado tempranamente, entre un 70% para los meses de julio, o sea que alcanzaría niveles de infestación altísimos rápidamente debido a que va a tener las condiciones ambientales de humedad necesarias y de temperatura, ¿verdad? Entonces, con esto lo que les quiero decir que este año va a ser un año con condiciones muy favorables para la roya del café, por lo que hay que hacer
o adoptar las prácticas de control en su debido momento. En el periodo de control para la roya del café es de mayo a septiembre o hasta octubre para las zonas muy, muy altas, donde la cosecha comienza en una etapa muy tardía, ¿verdad? Siempre considerando no hacer aplicaciones 40 días antes de que inicie la cosecha. Entonces, quedamos claros, el periodo de control sería entre mayo y septiembre o octubre en las zonas de estricta altura, y por lo menos deberíamos de estar haciendo 3 aplicaciones de fungicidas sistémicos en este momento para no alcanzar estos niveles de incidencia que estarían alcanzando estas parcelas que no tienen manejo agronómico o manejo integrado de la roya. El ojo de gallo es la otra enfermedad que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque, bueno, este se ve muy favorecido por la precipitación y sobre todo la abundancia de precipitación que ocurre durante los primeros meses del invierno. Y este año, pues como ya lo vimos, las perspectivas climáticas va a ser bastante lluvioso, entonces va a haber una activación lo suficientemente rápida del inóculo del ojo del gallo, de este hongo, Mycena citricolor. Lo que ustedes ven en el cuadro derecho e inferior, pues es una gema, más o menos a los 2 días después de tener condiciones óptimas de humedad y temperatura comienza a germinar y a causar su proceso infeccioso, y la temperatura pues también influye mucho. A menor temperatura aumenta la capacidad de patogénesis de este hongo, como sale en esa gráfica en el lado derecho. En la gráfica superior, entonces, después de los 500 milímetros acumulados de lluvia de inicio de la temporada lluviosa es cuando se empiezan a activar. Aquí les tengo otro ejemplo de un año 2017 que fue neutro con tendencia de niña, en el cual llovió mucho en los primeros meses del invierno y hubo una activación bastante rápida. Como ustedes pueden observar, en los meses de diciembre se llegaron a niveles casi al 80%, o sea, niveles de infestación de ojo de gallo en estas parcelas muy, muy altísimos y que causaron pérdidas económicas. Cabe recalcar que estas son parcelas de validación del ICAFES, donde se deja que las enfermedades pues progresen a su gusto, ¿verdad? No se hace ninguna aplicación de químicos, lo único que se hace es el resto del manejo agronómico. Si comparamos un año niño, es la gráfica que está en el lado de abajo, y como pueden ver, el año 2018 se presentó con muchos déficits hídricos en la mayoría del país, del 1 de mayo al 31 de julio. Eso pues llevó a que no creciera tanto el ojo de gallo en estas parcelas y que se mantuviera bajo por el resto del año, incluso los meses de noviembre y diciembre, que es cuando alcanza sus picos altos o su nivel máximo de incidencia, presentó una tendencia a disminuir debido a que octubre, noviembre y diciembre fue con altas temperaturas, se presentó con altas temperaturas y con un déficit hídrico bastante fuerte en esta zona donde se realizó el experimento. Entonces, si hablamos de ojo de gallo y comparamos el pronóstico de las perspectivas climáticas, perdón, cómo vamos a estar, y que la tendencia es que para finales del año sea un neutro con tendencia niña, o sea que va en el mes de octubre, noviembre y diciembre va a llover bastante, probablemente tengamos muchos fríos, va a haber, considerando esto, vamos a tener un desarrollo bastante acelerado de esta otra enfermedad, ojo de gallo. Y considerando esto, pues según las perspectivas climáticas, todo esto indica que serán condiciones favorables para esta enfermedad, para este ojo de gallo, y se observarán situaciones similares a los años 2008, ¿verdad? Recalcando que el 2020 es un año homólogo del año 2008. Si recuerdan los que estábamos en la caficultura en ese año, pues hubo una epidemia de ojo de gallo en las zonas de estricta altura. Entonces este año es muy probable que ocurra lo mismo, y sobre todo en las variedades muy susceptibles como los de origen Catimor y Sachimor. Y para el 2017 también ocurrió un fenómeno similar. Estas fotografías son del año 2017. Si recordarán los técnicos extensionistas que en este momento nos escuchan, o los productores que nos escuchan o observan en estos momentos, pues durante el 2017 se presentó mucho este escenario. ¿Por qué? Porque hubo condiciones ambientales muy favorables para el ojo de gallo. Teniendo en cuenta esto, es muy recomendable establecer programas de manejo integrado del ojo de gallo.
El asunto es que el ojo de gallo no se controla en octubre, noviembre y diciembre, cuando normalmente es que vemos el crecimiento acelerado. El periodo de control para el ojo de gallo anda ahí entre junio y octubre, también por las zonas de altura. Es un poco similar a al de la roya del café, solo que la entrada o el crecimiento o el inicio del crecimiento de esta enfermedad es un poco más tardado porque necesita que haya un acúmulo de 500 milímetros aproximadamente de lluvia acumulada durante el inicio del invierno. Entonces, es una recomendación para los productores que nos escuchan hacer control preventivo del ojo de gallo en el periodo de control que andaría entre junio y octubre para las zonas de estricta altura. Esto permitirá mantener esta curva epidemiológica lo más aplanada posible y considerando hacer control cuando las incidencias estén por debajo del 10%. Ahí es el punto óptimo para controlar ojo de gallo. Antracnosis es la otra enfermedad que preocupa. Esto por ese leve incremento de temperatura. Esta es una enfermedad que entre 20 y 30 grados centígrados se desarrolla muy bien. Ese grado de temperatura, pues, que estará anormal, por encima de lo normal en estos meses, pues, podrían contribuir a que este hongo desarrolle mucho más rápido sus lesiones, libere mucho rápido sus conidios. Sus conidios, pues, prácticamente son las semillitas de este hongo y que permita iniciar sus nuevos ciclos de enfermedad. La precipitación en este caso es un factor muy importante. Va a haber suficiente agua para desarrollar antracnosis en una acelerada velocidad y capaz de afectar no solo las hojas, también ramas, brotes, flores y frutos, como la fotografía que podemos observar ahí en el lado superior derecho. Las lluvias también son las encargadas de diseminar, pues, las conidias y de activar estas conidias para que lleven a cabo su proceso infeccioso. En el caso de la broca del café, pues, como lo dije y como lo hemos hablado, las temperaturas aceleran los procesos metabólicos de todos los insectos. Esto va a ser un factor favorable. Ese grado centígrado prácticamente que tendremos por encima de lo normal va a contribuir mucho para que la broca del café tenga mayor número de generaciones o una tasa de crecimiento más acelerada. Por decirles, entre 27 y 30 grados centígrados la broca puede alcanzar sin ningún problema de 3 a 5 generaciones en el año, pero por debajo de los 26 grados centígrados alcanza una generación y media. Entonces, la temperatura es muy importante. La emergencia de la broca también incrementa entre 20 y 25 grados centígrados. Las hembras colonizadoras, la temperatura puede tener un efecto negativo por encima de los 30 grados centígrados, pero ¿qué ventaja podría tener esto? Ninguna, porque la mayoría de las zonas cafetaleras, pues, se encuentran con temperaturas medias por debajo de los 30 grados centígrados. Entonces sería una ventaja no aplicable para nuestro país. En el caso de las lluvias, pues la lluvia tiene que ver mucho con la disponibilidad de alimento, pues lluvias durante el mes de marzo promueve, o lluvias durante el verano, pues promueven las floraciones locas y eso, pues, asegura que haya frutos disponibles durante casi todo el ciclo del cultivo del café. Entonces, esa es una ventaja. Que lo vemos bien en el caso del mes de abril, que no llovió en la mayoría de las zonas cafetaleras. Entonces, esperemos que, sobre todo en las zonas de estricta altura, esperemos que la floración sea bastante normal y se centralice en unas cuantas fechas, ¿verdad? Eso, pues, podría contribuir. La lluvia también es un estímulo para la emergencia de la broca, para que estos insectos salgan de los frutos. No es el estímulo más importante. Ya el ingeniero Ángel les explicará más adelante cuáles son los factores que más influyen para ello. Y el exceso de lluvias también puede provocar una alta mortalidad de las hembras fecundadas durante el vuelo y también en esos frutos que están en el suelo, ya que frutos húmedos, pues, proveen a los enemigos naturales, sobre todo los hongos entomopatógenos, de la humedad necesaria para que estos puedan invadir o parasitar la broca del café que se encuentran en los frutos que están en el suelo. Eso es algo que no se vio mucho el año pasado, por eso el año pasado tuvimos bastante broca, pues la broca que estaba en los frutos en el suelo no tenían suficientes enemigos naturales para ser controlados. Hablando siempre de la humedad, pues la humedad relativa para la broca es 90%. Vamos a tener suficiente humedad relativa para que haya una buena sobrevivencia y un buen nivel de fecundidad. Entonces,
va a haber suficiente humedad relativa en estos meses. Y pues, ¿cómo va a ser aproximadamente? Comparando el el año 2017, que es bastante similar a este año 2020, un año neutro y con tendencia de lluvia y que llovió lo suficientemente bien para la proliferación de plagas y enfermedades, pues esperamos que sea un poco menos de broca en comparación con el año pasado. No significa que no va a haber broca, va a haber broca porque en los últimos años hemos tenido mucha broca. El año pasado tuvimos mucho más que los años anteriores. Hay que hacer muchas prácticas de control. Y otro factor importante que podría influir aquí es la presencia de frutos en campo. La presencia de frutos en campo, eso va a promover que haya una mayor fuente de alimento en esta época crítica de la broca del café y que pues, haya una mayor tasa de crecimiento de esta plaga. En conclusión, pues el conocimiento de las perspectivas climáticas y la epidemiología de las plagas y enfermedades es importante para el desarrollo de estrategias del manejo integrado de plagas. Y la información está ahí. La información está ahí, solo es de hacer uso de ellas. Sabemos muy bien que en años niños hay una mayor eficiencia de plagas insectiles y ácaros, tales como la broca, el minador de la hoja, ácaro rojo del café, áfidos, trix, escamas y cochinillas. Hay condiciones más probables, ciclos de vida más cortos, mayor número de generaciones. Durante los años neutros prolifera mayormente enfermedades como la roya, ojo de gallo, antracnosis, mal de hilachas. La broca en sí mismo también puede proliferar bastante bien por los factores favorables que la humedad le provee. Los años niñas, pues mucha humedad, muy bueno para roya, ojo de gallo sobre todo, antracnosis, pseudomonas, manchas coquita, mal de hilacha, roselínea y muchísimas más enfermedades causadas por hongos y causadas por bacterias. Recomendaciones generales, usos de sombra regular. Bueno, la primera recomendación sería para los productores que nos están escuchando es consulte a su técnico extensionista sobre el manejo integrado de las enfermedades. Ya dentro del cultivo, pues el uso de una sombra regulada, considerando que vamos a tener excesos de humedad este año, que permita al cultivo expresar su vigor genético y hacer menos favorables las condiciones ambientales para el desarrollo de las enfermedades fungosas como la roya y el ojo de gallo. El monitoreo de plagas es muy importante, plagas y enfermedades periódicos, mensualmente es muy importante realizar. Esto nos permitirá adoptar programas fitosanitarios para disminuir el impacto negativo de las principales amenazas, como las que les he mencionado en esta presentación. Realizar manejo integrado que permita conservar o mantener las poblaciones de los insectos benéficos, como hongos benéficos también, y haciendo uso racional de plaguicidas. El uso de los plaguicidas no está exento dentro del manejo integrado de plagas, está recomendado, pero es un uso racional y como una última opción. Pero en el caso de como enfermedades como la roya y ojo de gallo, consideramos que es muy importante el uso de estos fungicidas. Como prácticas de manejo y considerando que vamos a tener lluvias intensas durante estos meses, como lo pudimos ver en las perspectivas climáticas, pues hacer canales de drenaje en nuestras parcelas. Eso permitirá tener menor presencia de enfermedades como Roselinia, como Fusarium, y como Rhizoctonia, que son enfermedades que provocan pudrición de raíz. Hacer un buen control de malezas que permite incremento en la humedad relativa del cultivo. Y sin embargo se debe considerar mantener una cobertura vegetal, ¿verdad?, sobre el suelo para disminuir la erosión por escorrentía, considerando que vamos a tener bastantes lluvias o lluvias intensas, tormentas intensas este año. El policultivo es otra alternativa, o la agrodiversidad dentro de un lote permite que se presenten insectos u hongos benéficos que reducen la población de las plagas y las enfermedades. Entonces, este es un factor, no solo el monocultivo, sino que hacer uso de otras plantas, mosáceas, aguacates, frutales, como los cítricos, que son muy benéficos en este aspecto, las mismas ingas, y manejar adecuadamente la densidad de siembra o los espaciamientos de siembra, las podas, todo lo que tiene que ver con una mejor ventilación del cultivo, ¿verdad?, lo que favorece las condiciones microclimáticas para el cultivo del café. El control de malezas, como ya mencioné, con el objetivo de reducir plantas hospederas para plagas y enfermedades, y como recomendación muy importante también informarse.
Hay bastantes o muchas fuentes de información climática. La SAC Infoagro, que emite boletines para las zonas, bueno, para el cultivo de granos básicos para todo el país, los emite cada 10 días. OPECO emite boletines seguido, ¿verdad? El Comité Regional de Recursos Hídricos también es una fuente de información climática bastante buena. FUSNET también. FUSNET provee información a nivel mundial. La plataforma interactiva de la aplicación del clima tropical también provee bastante información y bastante confiable. El Centro de Información Climática del Occidente Hondureño y el Servicio Agrícola Exterior del Sistema Mundial de USDA también tenemos información gratis, y sobre todo la página de la NASA, que está vinculada con agroclimatología. Son enlaces que ustedes pueden seguir. Esta presentación será publicada en las redes sociales y en la página del ICAFE, pues ahí se podrá descargar y hacer uso de estos enlaces para tener información. Es todo lo que yo tengo para presentarles, y espero que les haya sido de uso, ¿verdad? Agradezco su atención, y si hay preguntas, pues las despejaremos al final de la siguiente presentación. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian Lizardo, por su brillante presentación. Podemos resumir básicamente en que hay un año con muy buenas lluvias para la caficultura nacional. A nivel nacional no se pueden avisorar zonas que vayan a tener un estrés hídrico, que vayan a tener problemas de precipitación, pero esto conlleva que va a ser también un año con posibles incrementos en ciertas enfermedades fungosas, y también con la broca del café. Es el tema que nos trae después a continuación el ingeniero Ángel Trejo, el encargado del programa de manejo de broca integrada del Instituto Hondureño del Café. Nos explicará qué podemos hacer en este momento a través en vista de esta crisis del COVID-19, qué actividades, qué acciones podemos hacer en las fincas, dada la dificultad de movilización, dada la dificultad de mano de obra que se está atravesando en este momento. ¿Qué actividades son relevantes para disminuir la incidencia de broca, y en qué momentos del año, en qué momentos de estos meses que estamos en crisis podemos realizar? Le doy el paso al ingeniero Ángel Trejo para que nos pueda hacer la explicación con respecto del manejo integrado de la broca durante este COVID-19. Adelante, ingeniero Ángel Trejo. Buenas tardes, ingeniero Meneses, productores de café. Ahorita vamos a hacer un cambio para poder comenzar la presentación. Ahorita en este momentito comenzamos. Bien, mientras se acomoda el ingeniero Ángel Trejo, pues vamos a nuevamente resaltar la importancia de esta presentación, por lo que hay que hacer en este momento para disminuir el impacto de la broca en los cafetales hondureños. Adelante, ingeniero Ángel Trejo. Buenas tardes, amigos cafetaleros. ¿Se escucha bien, ingeniero? Se escucha muy bien. No, muy bien. Adelante. Buenas tardes, amigos caficultores, auditorio en general. En este momento vamos a tocar el tema del manejo integrado de la broca del café. Sabemos que esta plaga es muy importante, no solo en Honduras, sino que a nivel mundial. Y esto es debido a que nos ataca lo que nosotros vamos a cosechar, lo que nos va a dar dinero, que es la uva del café. En este caso, lo que hace esta plaga es que reduce el ingreso de los productores del café, porque si tenemos ataque de broca, disminuimos la calidad, disminuimos el peso de la uva y ocupamos cortar mayor cantidad de café uva para hacer un quintal pergamino seco. Si lo traducimos cuando lo vamos a vender, en ese caso, llegamos donde el exportador, llegamos donde el intermediario, revisan el café y si tiene algún tipo de daño, inmediatamente nos castigan. Entonces significa que hay reducción también en dinero en ese aspecto. Y si nos trasladamos al mercado internacional, hay reglas de exportación y en este caso para los cafés especiales no se permite ningún tipo de defecto. Si se va a exportar a Europa, solo permiten
8 defectos y para ya el mercado norteamericano hasta 20 defectos, pero entre defectos primarios y defectos secundarios. Y un aspecto que nos podría causar muchos defectos sería ataque de broca del café. Ahora, con respecto a la mano de obra, ese es un aspecto a tratar y es de mucha importancia. El caso del COVID ha venido a evitar que se hagan muchas actividades de manejo que en este momento son fundamentales para la broca, que son las prácticas culturales. Y adelante vamos a hablar de ellas. Pero lo importante de esto es que sepamos, después de esta presentación, que la broca se maneja muy bien cuando no tenemos frutos disponibles en el cafetal, porque ella se alimenta y se reproduce en la uva del café. Entrando en materia, la broca del café es de las plagas más difíciles de controlar en el mundo porque ella vive en el interior del fruto. La debilidad que ella puede tener es que cuando el fruto del café no está completamente desarrollado y el productor en ese caso le dice que el café está lechoso, o sea que tiene abundancia de humedad en su interior, ella no es capaz entonces de alimentarse ni de reproducirse. Esto permite que se encuentre acá, como se mira en la fotografía, en el canal de penetración. Cuando está en el canal de penetración por mucho tiempo, ella puede ser atacada por controladores biológicos, ya sea por el hongo Beauveria baciana, por los parasitoides que ya se hayan adaptado en esas condiciones, y hemos encontrado en nuestro país entomonematodos que se introducen al interior de la broca y de una manera u otra le causan la mortalidad. Un aspecto importante para el caficultor y limitante para la plaga es que normalmente en nuestro país la recolección solamente dura 4 meses, o sea que está concentrada. Después de esos 4 meses, si nosotros hacemos una buena recolección y no dejamos café en la finca, la broca se ve limitada y no tiene dónde vivir. Por eso lo fundamental de hacer una buena recolección, porque en ese tiempo que se le llama de post cosecha o inter cosecha, la broca no tiene hospedaje y no tiene alimentación. En ese caso, sus poblaciones se ven reducidas y causan grandes mortalidades. Entonces, lo importante es evitar mantener el hospedaje y la alimentación, que es el fruto del café en las fincas. Ahora, dentro de los métodos de control de broca, nosotros como Instituto Hondureño del Café hemos creado una gama de alternativas que pueden ser utilizadas para el manejo de la plaga. Pero todos los controles son muy buenos, pero tienen sus desventajas. Cuando hablamos de las prácticas culturales, que el objetivo de ellas es evitar que hayan los frutos de café donde la broca se desarrolla en el cafetal, la desventaja que tienen que normalmente son costosas y hay problemas de mano de obra, como lo tenemos ahorita. Entonces, prácticamente estas prácticas culturales en este año no se han realizado eficientemente como tienen que hacerse. Tenemos también la crianza de controladores biológicos que desde 1990 la tenemos en nuestro país. Son muy eficientes, es el único de todos los controles que puede llegar al interior del fruto, depredar los estados biológicos y parasitarlos, pero tenemos unos limitantes, no tenemos la suficiente cantidad para ser dispersados en todo el país. En el caso de los químicos, que se utiliza como la última opción de manejo, son muy eficientes cuando se aplican en el momento oportuno, pero tienen la dificultad de que dañan el medio ambiente, dañan los animales, dañan las personas, y en algún momento tenemos restricciones de los compradores de café en el mercado internacional para la utilización de ciertos productos. Entonces todos tienen sus lados positivos, pero también tienen sus lados negativos. Ahora, otro factor importante es la oscilación de precios. Otro aspecto importante es la oscilación de precios en el mercado internacional. Cuando los precios fluctúan y tenemos precios bajos, el productor tiene menor capacidad económica. Al tener menor capacidad económica, él prioriza la educación de sus hijos, algunas actividades de enfermedad, y en algún momento queda menor dinero para poder hacer las prácticas culturales y poder atender la broca del café, que se tienen que hacer manejo durante todos los años porque fue una plaga que llegó para quedarse. Ahora, dentro de las estrategias que el Instituto Hondureño del Café ha generado a través del tiempo, recomendamos un manejo integral. ¿Y por qué un manejo integral para la broca del café?
porque como les dije, la mayor parte de su tiempo pasa escondida. Dentro de estas prácticas de manejo integral, algunas tienen momentos específicos, como digamos las prácticas culturales es en este momento, inmediatamente después de la cosecha. Los controladores biológicos tienen que ser liberados en este momento. Las trampas tendrían que ser colocadas en este momento. Y si vamos a hacer alguna aplicación biológica, botánica o química, sería en el momento en que la broca no tiene la cantidad de materia seca en el interior del fruto y se encuentra en el canal de penetración. Es importante para todo control de una plaga basarse en su conocimiento. Y el ICAFE ha generado mucho conocimiento en el caso de la broca. Dentro de ello sabemos que la que nos causa el daño es la hembra. La hembra es la que vuela, la hembra es la que se desplaza, la hembra es la que perfora el fruto y el macho no vuela, solamente la espera en el interior del fruto para poder copularla. Pero tenemos una desventaja ahí. La relación de sexos entre ellos es a favor de las hembras. Y tenemos por cada machito 15 hembras. O sea que la mayor cantidad de población en el caso de la broca del café son hembras y son las que salen a hacernos los daños. Otra cosa importante en el caso de la broca para Honduras es que el ingeniero Raúl Muñoz hace muchos años, tratando de estudiar el ciclo biológico de ella, encontró que la broca en Honduras es capaz de producirse sin cópula con macho. O sea, a este proceso se le llama partenogénesis. O sea que la broca es el único, Honduras es el único país del mundo en que la broca se puede reproducir sin necesidad de macho. Y la importancia de este hecho es que si nosotros hacemos abuso de insecticidas para el manejo de la plaga y en algún momento hacemos que la plaga se vuelva resistente, prácticamente todas sus generaciones van a ser resistentes al uso de los insecticidas. Por eso es de mucha importancia hacer las prácticas culturales, hacer un manejo integral para dentro de todo lo posible, aunque está dentro del manejo integrado del control químico, hacer lo menos uso posible de él. Es importante también, dentro del manejo de la broca, los muestreos. ¿Y los muestreos qué es lo que nos hacen? Contabilizar qué cantidad de broca tenemos en el cafetal, pero sobre todo, dónde la tenemos. Dónde la tenemos es importante para concentrar las actividades en esos puntos focales donde se encuentra la plaga y evitar hacer aplicaciones durante todo el cafetal y de esa manera evitar hacerle daño al ambiente. Pero lo importante es saber dónde se encuentra la broca para hacer su control focalizado dentro de ella. Ahora, dentro de los controles también tenemos el control químico, pero debe ser guiado por un nivel de daño económico que nos permita a través de un estudio decidir en este momento tenemos que hacer la aplicación de productos químicos para poder controlar la plaga. Pero este debe ser regido a través de los muestreos del precio en el mercado y de la cantidad de café que vamos a producir. ¿Qué sabemos de la broca del café? Podemos ver en pantalla su ciclo biológico. Este es un insecto que presenta metamorfosis completa, pasa por los estados de huevo, larva, pupa, para convertirse adulto. En Honduras, los estudios que se han realizado para el ciclo biológico es que de huevo a adulto, la broca se tarda 35 días. Pero el ingeniero Cristian en su intervención mencionaba el efecto que tiene la temperatura sobre esto. Los ciclos biológicos pueden variar de acuerdo a cómo se presentan las temperaturas. Cuando tenemos temperaturas más altas, el ciclo biológico de la broca se acorta. O sea, ¿qué significa? Que tenemos más individuos en menor tiempo. Cuando las condiciones son frescas, por debajo de los 20 grados centígrados, el ciclo de broca se alarga. O sea que ya no es 35, sino que puede llegar a 38, puede llegar a 40 grados. Pero lo que ha venido pasando en todo este tiempo es que hemos tenido mayores temperaturas y mayores poblaciones de broca en el tiempo. Ahora, la interacción planta hospedante, les decía yo de la importancia que tienen los frutos de café. Si nosotros tenemos plantas en el cafetal, pero en las plantas no dejamos frutos, la broca se ve completamente limitada. Un aspecto importante que la broca puede tener son con las variedades precoces. En algún momento estas variedades tienen muchas floraciones, tienen mayor cantidad de frutos en el transcurso del tiempo y estos sirven de hospedero para la broca. Pero si nosotros tenemos plantas pero no tenemos café, la broca como plaga se ve completamente limitada. En el caso de los enemigos naturales, cuando la broca llegó a nosotros en 1977, la ventaja que tenía ella como plaga, y por eso se convirtió de mucha gravedad,
era que llegó libre de sus enemigos naturales. En este caso, nosotros a través de la crianza de los parasitoides desde 1990 ya hemos liberado en las diferentes regiones del país y ya se encuentran establecidos por lo menos en el 90% de los departamentos de Honduras. Y tenemos un enemigo que se encuentra en forma natural en las plantaciones de café, que es el hongo Beauveria bassiana, que ataca a los adultos de broca cuando estos van a ingresar al fruto. Entonces, la broca en estos momentos ya se ve limitada por controladores biológicos que ya se encuentran establecidos en las fincas de café y van reduciendo sus poblaciones poco a poco. En el caso de la vulnerabilidad de la broca, la principal es que no tenga café para vivir y otra que si tiene café, ese café esté lechoso, que tenga mucha agua en su interior y entonces ella no pueda penetrar, no pueda alimentarse ni pueda tener hijos y que pueda ser atacada por estos controladores biológicos que ya mencionamos. Ahora, en cuanto a las generaciones a través del tiempo, las generaciones de la broca van a depender de la cantidad de café que nosotros tengamos. Si el café está verde, como lo estamos viendo en la fotografía, y va a llegar a maduro, pero nosotros lo vamos a recolectar, en ese caso la broca solamente es capaz de tener 2 generaciones. Pero si nosotros estos frutos de café no los recolectamos, quedaron en el árbol en post cosecha, la broca puede tener hasta 4 generaciones. Si después de eso nosotros no cortamos el café, no hicimos prácticas de pepena, ni hicimos prácticas de repela, en ese caso la broca se vuelve mucho más dañina y puede tener 5 o más generaciones. Algunos autores dicen que en ese caso la broca puede llegar hasta tener 8 generaciones. Esto se vuelve grave para la caficultura, ya que está poniendo mayor cantidad de huevos, principalmente si tenemos altas temperaturas, porque tenemos más generaciones en menor tiempo. Ahora, ¿qué sucede con la orientación de broca en las fincas de café? Muchas veces el productor se pregunta, ¿por qué la broca del café no ataca en forma generalizada la finca, sino que se encuentra en diferentes focos dentro de la plantación? Uno de esos factores es que la broca, en primer lugar, se traslada por el olor. En segundo, por el color. Y este es un factor muy importante porque entonces las brocas que llegaron a una región, las demás la van a seguir por el olor que desprendió esta broca adulta que llegó primero a la planta o al lugar de ubicación. Y después por las excretas que la broca genera. Entonces, ¿qué pasa? Llegó a un punto, llegó a una planta, las demás van a llegar a esa planta y van a llegar a esa bandola. Por eso en algún momento tenemos la broca concentrada en puntos específicos, la tenemos concentrada en una planta, por eso decimos esta planta está llena de broca, y hay bandolas que prácticamente el 100% de ellas están llenas de broca. ¿Por qué? Porque las brocas siguieron las excretas y siguieron las primeras brocas que llegaron a la bandola. También este factor es de mucha importancia porque la gente también se pregunta, cuando colocamos trampas para el control de broca, si es necesario pintarlas de rojo, si es necesario pintarlas de amarillo, y en este caso los estudios nos han demostrado que la trampa puede ser transparente o puede ser de cualquier color, porque el color no influye en las capturas de broca, sino que es el olor, el olfato. Entonces, en ese caso, lo importante y fundamental en ese caso es el atrayente que hace la función de atraer la broca y que ésta caiga a la trampa y se muera ahogada. Ahora, la relación que tiene la broca con los cultivos de café podemos ver acá. Si los frutos son atacados menor de 2 meses, la uva, esta se va a caer. Por lo menos el 40% de estos frutos que decimos está en pimentilla, se van a caer de la bandola. Ahora, si ya tenemos 3 meses, los frutos ya están más apelmazados y en este caso solamente el 20% de los frutos pueden caerse. Si la broca ya ataca cuando los frutos tienen 4 meses, en ese caso ya los frutos no se caen, se quedan en las bandolas y el ataque, ya la broca entra al interior, es capaz de alimentarse y es capaz de poner su progenie, sus huevos y estas convertirse en adultos. En este caso entonces la broca ya nos va a dañar la siguiente cosecha, ya llegó para quedarse. Con respecto a los factores climáticos, la humedad es un factor importante y es un factor importante porque cuando tenemos alta humedad
por lo menos arriba del 90%, la fecundidad de la broca es muy importante, pero si las humedades disminuyen, hay alta mortalidad de la broca. Pero tenemos la dificultad que la mayor parte de zonas cafetaleras se encuentran en zonas boscosas y siempre tenemos altos niveles de humedad. En el caso de la temperatura, hablábamos que temperaturas mayores a 20 grados centígrados producen altas generaciones de broca y las temperaturas menores de 20 centígrados en algún caso alargan su ciclo y cuando es demasiado caliente también hemos observado mortalidades de la broca. O sea que la temperatura, aunque aumenta su ciclo de vida, también en algún momento, si son muy altas, también le puede causar mortalidad a la broca. Dentro de todo este conocimiento que tuvimos ahorita de la broca del café, vamos a mencionar ahora las estrategias de manejo. Tenemos el ICAFE dentro de sus programas, ha estudiado todas estas prácticas, todas tienen sus virtudes y sus desventajas. Lo importante es hacerlas en el momento específico para de esa manera tener un buen control de la plaga. Dentro de ellas tenemos las prácticas culturales, el control etológico, el control biológico a través de parasitoides y a través del hongo Beauveria bassiana, que es un hongo entomopatógeno. Tenemos los muestreos para determinar el umbral de daño económico y dónde se encuentra la broca. También, como último recurso, tenemos el control químico y finalmente las prácticas complementarias de nutrición, de manejo de la plantación, de control de malezas que ayudan en cierto porcentaje al manejo de la broca del café. Aquí tenemos una persona haciendo la práctica cultural de repela, tenemos los controladores biológicos, Beauveria bassiana, la colocación de trampas en la finca y la aplicación del producto químico si en algún momento este fuese necesario. Vamos a describir ahorita las prácticas culturales y dentro de ellas la importancia de la repela. Y ya van a ver por qué se menciona la importancia de la repela. Cuando nosotros terminó la recolección, queda café en las bandolas, en la parte aérea de la planta y queda café también en el suelo. Hemos estudiado este fenómeno porque hay muchas contradicciones en base a él. Lo que hemos encontrado en el suelo, que el 90% de nuestra caficultura normalmente es bajo sombra. Hay mucha humedad en el suelo. Esto hace que entre el 85 a 90% de estos frutos germinen o se pudren. Entonces, en ese caso, solamente entre el 10 y al 15% de estos frutos que quedaron acá en el suelo son apetecibles, son hospedaje y son alimentos para la broca. Entonces, no todo lo del suelo sirve para que la broca pueda mantenerse, contrario a la planta, donde el 100% de los frutos puedan ser atacados. Miremos aquí cómo se desplaza la broca en todo un ciclo productivo. El primer desplazamiento lo hace cuando estamos recolectando el café. Al recolectar el café, mucho de ese café cae al suelo. Algunos de estos frutos que cayeron al suelo están brocados. En ese caso, entonces, este desplazamiento es aquí en el suelo y la broca pasa de huevo a ser adulto y tiene muchas generaciones acá. Pero como vimos, después de eso, hay constante descomposición en los frutos del suelo. Entonces, todo traslado de la broca se realiza aquí, en el suelo, y se traslada de los frutos que comienzan a descomponerse o que están descompuestos hacia los frutos que están en muy buenas condiciones. Entonces, toda la broca se traslada a los frutos del suelo. Posteriormente, cuando ya no hay frutos prácticamente disponibles en el suelo que le den las condiciones de alimento y de hospedaje, la broca decide trasladarse a la parte aérea de la planta. Aquí es donde se transforma el peligro. Toda esta broca llega a los frutos que quedaron en las bandolas y aquí normalmente se desarrolla en grandes cantidades y es la que nos va a causar el daño a la siguiente cosecha. Cuando los frutos comenzaron a sazonar y comenzaron a madurar, la broca únicamente se encuentra pasando de bandola en bandola, de planta en planta, y toda la actividad entonces se realiza en la parte aérea de la planta. Miremos aquí lo que sucede en post cosecha en los frutos que quedaron en la planta. Y por eso la importancia de la repela, o sea, la recolección de estos frutos que quedaron ahí. Cuando nosotros colectamos estos frutos en la repela, ya sea maduros o secos, al inicio no se observa abundancia de estados biológicos acá.
Pero a medida que transcurre el tiempo, con la broca que vimos que se pasó del suelo hacia la planta, la cantidad de estados biológicos aumentan ostensiblemente. Y en disecciones que hemos realizado en frutos hemos encontrado hasta 150 adultos de la broca. Miramos que en un fruto tenemos 150 adultos y lo multiplicamos por lo menos 50 huevos, que va a ser la capacidad en promedio que va a tener esta broca de oviposición dentro de los 135 días que va a vivir. De ahí la importancia de evitar dejar estos frutos en la planta para de esa manera limitar el desarrollo de la broca. En el caso del suelo sucede lo contrario. Ya vimos que comienza la broca cayendo en los frutos en la cosecha. En este caso, comenzamos con los frutos que tienen broca con abundantes poblaciones, pero como vimos, hay abundancia de chapola, hay abundancia de germinación, y al transcurrir del tiempo sucede lo contrario en los frutos del suelo. Cuando uno disecta y abre los frutos del suelo, prácticamente no encuentra nada. Los frutos están podridos, los frutos ya no presentan prácticamente estados biológicos de la broca, todos se fueron hacia la parte aérea de la planta. Entonces, en ese caso, es fundamental realizar la repela como práctica de manejo si tenemos dificultad de mano de obra. ¿Cuál es la recomendación de esta reflexión? Que la repela siempre debe hacerse como práctica prioritaria de manejo de la broca y las trampas de captura deben ser colocadas inmediatamente después de la cosecha. Esta colocación de trampas sería la sustitución de no realizar la pepena, o sea, la recolección de los frutos que quedaron en el suelo. O sea, yo no le puedo decir al productor no haga la pepena. Lo que le estoy diciendo es que el sustituto de la pepena sería la colocación de trampas. O sea, le tengo que dar una alternativa a la sustitución de esa práctica. Esta gráfica que tenemos acá es de los estudios que hemos realizado. Y es fundamental que ustedes miren algo. Cuando las prácticas se hacen en el momento oportuno, los controles son muy buenos. En este caso tenemos aquí realizada la repela, la recolección de los frutos de las bandolas y tenemos las trampas colocadas inmediatamente después de la cosecha. Cuando hicimos esta relación con alta humedad, con una temperatura promedio de 20 grados centígrados y con precipitaciones que variaron a través del tiempo en verano y tenemos ya este periodo de invierno, podemos observar esta barra azul son las capturas que tuvimos de broca. Tuvimos altas capturas de broca en las trampas. Y los porcentajes de incidencia de broca no fueron altos, partimos de un 4% y al final llegamos a cosecha con 1.5, o sea, por debajo del 2%. A todas luces, por debajo del nivel de daño económico. Significa que, en este caso, la cosecha va a ser rentable para el productor. Pero en ese caso tuvimos alguna ayuda, también encontramos al hongo Beauveria bassiana atacando las brocas en forma natural y este porcentaje de acá, de un 4% de incidencia, mucho de ese fruto fue abandonado por la broca y algunos se cayó porque estaba en estado lechoso. O sea, esto describe la importancia que tiene hacer dos prácticas en el momento oportuno, la repela y el trampeo inmediatamente después de la cosecha. Ahora, dentro de las ventajas y desventajas que tienen estos controles, en el caso del control cultural, ambientalmente es limpio, no tiene riesgo a la salud, y no requiere ningún tipo adicional, o sea, las personas lo pueden hacer. En el caso de las desventajas, es que es costoso, ocupa mucha mano de obra y es difícil de ejecutar cuando no se han hecho recepas en la finca, o sea, cuando los árboles están viejos. Pasemos ahora al control etológico, que es la importancia de las capturas con el uso de las trampas. El ICAFE ha diseñado un sistema de trampas donde utilizamos envases desechables de refresco. Estas trampas nos van a servir como monitoreo de poblaciones, como finalidad de control y evitar también que haya un apareamiento entre machos y hembras. En ese caso, el muestreo de poblaciones normalmente se hace en las zonas altas. Cuando la broca llegó a Honduras, normalmente estaba concentrada en las zonas medias y en las zonas bajas. El café de estricta altura no tenía problemas de broca porque las condiciones climáticas en ese momento eran un factor limitante. En este caso, principalmente para estas zonas de altura, se recomienda colocar las trampas para ver cómo van fluctuando las poblaciones, cómo se mueven las poblaciones a través del tiempo y ver los momentos donde tienen los mayores ataques de broca. En el caso de las zonas donde ya está establecida la plaga,
En ese caso ya se recomienda como fines de control y se recomiendan que deben ser colocadas todos los años, por lo menos 16 trampas por manzana y estarles haciendo un mantenimiento oportuno que lo vamos a ver a continuación. En todo este proceso entonces, la captura de brocas que se logra con el proceso de trampeo, lo que hace es que las hembras son capturadas, no llegan al fruto y se evita el apareamiento con los machos. Esta es la foto de una trampa con sus diferentes partes. Lo importante aquí es que en la parte baja se encuentra el líquido con agua, que es en realidad el que mata la broca. Aquí tenemos el atrayente, que es lo que hace que la broca llegue a la trampa y muera ahogada. Pero lo importante de aquí es que siempre hay que quitarle el tapón para que haya una volatilización del alcohol y la broca pueda llegar a la trampa. Este sistema de trampa fue adoptado después de que los productores lo utilizaron y algunos técnicos del ICAFE. Primero la trampa era invertida, pero teníamos problemas de que era un poco difícil capturar sacar la broca capturada. En este caso solo se abre el tapón y es de muy fácil recolección tanto de brocas como de agua. Entonces, el sistema de trampas que estamos utilizando en el ICAFE. Las características del atrayente que el ICAFE formula es de un color azul claro, es mezcla de productos y lo importante de esto es que los estudios que nosotros hicimos a través del tiempo es que lo mínimo que duran los 20 cc o los 20 ml que tiene el difusor en la finca es de 90 días. Cuando las fincas tienen mucha sombra puede durar hasta 120 días. O sea que este proceso es cómodo y es muy eficiente para las capturas de la broca. Aquí les presento una gráfica que resume los momentos oportunos de colocación de las trampas y este es en el momento de post cosecha, cuando la broca sale del suelo, se dirige a la parte aérea de la planta y es capturada y evitar que llegue al fruto de la nueva cosecha y pueda hacer sus oviposiciones. Esta grafiquita de acá nos menciona que las mayores capturas las obtenemos en verano y cuando los frutos ya están en formación de la nueva cosecha, ya las capturas bajan porque ya la broca tiene la competencia de la nueva fructificación. En ese caso, entonces, las capturas ya bajan, pero hemos limitado una gran proporción de hembras que no fueron capaces de ovipositar sus huevos y causar mayor mortalidad, mayor daño de la plaga. Aquí tenemos la forma en que se coloca. Normalmente recomendamos que sea colocada a la mitad del árbol, 1.20 metros del suelo, y se recomienda 16 trampas por manzana en un distanciamiento de 24 metros. Esa es la idea, que vayan bien distribuidas en la finca y de esa manera puedan hacer sus capturas de las hembras adultas. Es importante el mantenimiento. ¿Y cómo funciona el mantenimiento? Al productor de café se le recomienda que cada 15 días tiene que ir a la plantación. El mantenimiento se sugiere que se abra la trampa, caiga el agua con la broca, esta broca queda en un pascón, los adultos de broca quedan en un pascón, y en ese mismo momento se les cambia el agua, que ya tienen normalmente mal olor y ya está de un color negro. Se cambia el agua jabonosa para que siga muriendo la broca, se le quita la hoja arasca, que en algún momento evita que la broca llegue al agua. Si la broca queda en la hoja o queda en ramas, normalmente vuelve a volar, a dispersarse por la finca y seguir haciendo daño. En ese caso se quita los arascas para tener libre el espacio donde la broca siga muriendo. Después, lo que nosotros normalmente hacemos, esta broca se seca y se pesa en una balanza en gramos. Lo que hemos observado es que por cada gramo pesado de la broca seca son 5.000 brocas. Y si nosotros multiplicamos 5.000 brocas que capturamos en un gramo por 50 individuos que iba a poner, es una gran cantidad de brocas capturadas y una gran cantidad de control que estamos haciendo para el manejo de la broca. O sea que esta estrategia es muy importante. En Honduras hemos hecho muchos estudios en diferentes regiones. Podemos observar aquí que tenemos abundantes capturas en 2 lugares y en unos tenemos disminución de captura. Normalmente esto es debido a que a medida que dejamos mayor cantidad de café en la finca, hay mayor proliferación de broca, obtenemos mayor porcentaje de captura. Y el productor no se preocupe, cuando colocó sus trampas no capturó broca o capturó de mínima cantidad de broca, porque en ese caso es una gran ventaja porque lo que no tiene es poblaciones de la plaga y significa que él hizo un buen control, cortando muy bien su café, o sea, evitando dejar frutos
que es lo que hace que la broca prolifere. Ahora, dentro de los estudios también nos han sucedido otros factores. En algún momento los productores se preguntan por qué, si yo no tenía broca, tengo invasión repentina de ella. En el paraíso nos sucedieron dos condiciones diferentes. En una parcela se hizo manejo de tejidos, se hizo recepa. Muchos frutos cayeron al suelo. Como cayeron al suelo y ya no tenían la protección de la hojarasca, los rayos solares entraron perpendicularmente y hicieron entonces que esta broca, por sobrevivir, saliera de esos frutos e invadiera la finca que estaba al lado, que normalmente en nuestro país están divididas por una carretera. Entonces, ¿qué se sugiere para esos casos? Cuando un vecino está haciendo prácticas de manejo, las trampas no deben ser colocadas en el interior de los árboles. Deben ser colocadas, como estamos viendo aquí en la gráfica, de frontera para evitar que esta broca no llegue a nuestra plantación. La broca que vuele sea atraída por el atrayente y se quede muerta en las trampas. Otro factor importante ha sido cuando el vecino o en lotes vecinos nosotros hacemos aplicación de insecticida. La broca, tratando de escapar del mal olor y de la muerte por insecticida, normalmente también vuela y se va hacia las fincas vecinas. También se recomienda en ese caso que las trampas deben ser colocadas como frontera para evitar que la broca prolifere y no llegue a nuestra plantación. Ahora, dentro de las ventajas y desventajas que tiene este método de control, es que las ventajas es que es relativamente barato y el productor aprende a hacer sus trampas. Dentro de las desventajas que ella tiene como estrategia, es que si no le realizamos ningún seguimiento en el cafetal y dejamos que nos llenen de hojas y ramas a través del tiempo, la broca puede escaparse. Entonces es fundamental colocarlas, pero también hacerle sus prácticas de mantenimiento. También tenemos el control biológico a través de parasitoides, como les había mencionado. Desde 1990 nosotros creamos estos parasitoides que también fueron traídos de su centro de origen de África. ¿Cómo hacen su actividad? Es el único de todas las estrategias que puede ingresar al interior del fruto. ¿Cómo lo hace? Cuando la broca ingresa al fruto, deja un orificio por el anillo o disco. En ese caso, el parasitoide va a entrar al interior para hacer todo su ciclo de desarrollo en el interior del fruto. Cuando él trata de llegar al interior del fruto, la hembra, la broca madre, trata de proteger a sus hijos. En ese caso sale y entablan una lucha y el parasitoide le coloca el aguijón entre la cabeza y el abdomen. En ese caso decapita a la broca y le succiona la sangre. Y es el efecto depredador que tiene sobre los adultos de broca. Entonces lo depredó, lo mató, pero al mismo tiempo ya tiene el espacio libre para entrar al interior del fruto. En el interior del fruto se come los huevos, se come las larvas y se come las pupas. Pero además de eso, a las larvas de broca y a las pupas les coloca un huevo. Esta es la larva de broca y lo que podemos ver acá es el huevito del parasitoide. Ese huevo del parasitoide se convierte en una larva, también se come a la larva de la broca, posteriormente forma su capullo y de ese capullo salen los adultos. Entonces finalmente de ese fruto que se esperaba que saliera broca, lo que sale son los parasitoides, se dispersan por la finca, se introducen a otro fruto que está perforado por la broca y de esa manera va haciendo su control. El programa de parasitoides, aunque no ha sido altas producciones, se ha liberado prácticamente en todas las zonas cafetaleras de Honduras y en los estudios que hemos hecho años después de su liberación, por lo menos en el 90% de la finca se encuentra y también lo hemos encontrado en las fincas vecinas, o sea que tiene alto poder de dispersión. Cuando hacemos estudios y hacemos disecciones y tomamos en cuenta huevos, larvas y pupas, que son los estados biológicos de la broca, cuando el parasitoide visitó, prácticamente no encontramos pupas y no encontramos huevos. Las depreda y las larvas que nosotros encontramos ya están parasitadas por el parasitoide, o sea que ya no nos van a hacer ningún daño, serían al final parasitoides que van a salir a hacer su función. Cuando no entró, o sea, cuando los frutos están libres, son altos porcentajes de estos estados biológicos que tenemos listos para hacer daño. Lo mismo sucede en los frutos que visitó o no visitó con los adultos. Cuando visita un fruto, prácticamente nosotros no encontramos adultos, la mayoría de ellos los depreda. Y cuando no entró el parasitoide, podemos encontrar, como les dije, hasta 150 individuos dentro de un fruto de café. La crianza en Honduras es sencilla, cualquiera lo puede hacer, incluso se entrenan productores
consiste en traer café de la finca, viene café maduro, café seco, viene sano y viene brocado. Para el cultivo de los parasitoides se utiliza el café brocado, se le hace una prueba de calidad que consiste en abrir los frutos para ver cuántos huevos, cuántas larvas, cuántos adultos tiene, para ver qué potencial de alimento tienen los parasitoides y cuánta cantidad de parasitoides nosotros esperamos que nos salgan por fruto. Después estos parasitoides, cuando ya llegaron a adultos, se liberan en la finca. El proceso no termina ahí. Se hacen pruebas de establecimiento para ver que el parasitoide de verdad está haciendo su función, y para reactivar siempre el sistema de cría se introducen individuos que vienen del campo para mantener activo el sistema de crianza y evitar que los parasitoides que normalmente están viviendo en cautiverio pierdan su actividad depredadora y parásita sobre la broca. ¿Cómo se libera en la finca? Nosotros normalmente le entregamos en cajitas de cartón con su ventilación a los productores. Los frutos de café que van parasitados en su interior con el parasitoide se guindan en canastitas, que normalmente se les enseña cómo hacerla. Se guindan en la planta de café. Durante 2 meses estos parasitoides están saliendo y se están desplazando en la finca para hacer su actividad de control sobre la broca. ¿Qué ventajas tiene este parasitoide? Ambientalmente es limpio, no causa daños a la salud y es de fácil uso y también de liberación. Y una vez que se estableció en la finca, él hace su actividad en forma natural. Dentro de sus desventajas es que en Honduras la metodología de cría no nos permite todavía tener producciones masivas. Aunque producimos por lo menos entre 8 a 10 millones anuales, ocupamos mucho más parasitoides para cubrir la demanda a nivel nacional. Dentro de los controles también encontramos el control biológico a través de Beauveria bassiana, que es un hongo que, como les dije, se encuentra en forma natural en las fincas de café. En los estudios que hemos realizado en nuestra caficultura, por lo menos en el 80% de las fincas que hemos visitado, ella se encuentra en forma natural y de esa forma va haciendo su control. Ahora, ¿cómo actúa este hongo? Este hongo ocupa estar en contacto con la broca. Una vez que llegó y está en contacto con la broca, lo que hace él es que penetra su cuerpo, llega al interior, en el interior de la broca libera sus toxinas. Estas toxinas lo que hacen es paralizar la broca y la matan. Y lo que nosotros observamos aquí, este algodoncito blanco, ya es el final de todo el proceso, que normalmente es entre 8 a 10 días, donde la broca quedó completamente muerta y estas conidias son las que se van a dispersar dentro del cafetal para seguir atacando mayor cantidad de broca. Si nosotros vamos a comprar Beauveria bassiana, que ya se vende en productos comerciales, la aplicación tiene que estar orientada cuando la broca no ha entrado al interior del fruto, y eso se logra 90 a 120 días después de la floración principal. Dentro de las ventajas que tiene este tipo de control, también es amigable con el ambiente, es completamente limpio, tiene poco riesgo de dañar la salud y se encuentra fundamentalmente atacando la broca en forma natural en nuestras plantaciones. Sus limitantes es que ocupa estar en contacto con la plaga y tiene un limitado rango de actividad. O sea, si nosotros vamos a hacer aplicación de Beauveria bassiana, debe estar concentrada 90 a 120 días después de la floración principal. Ahora, les decía que es importante realizar un muestreo. El muestreo nos dice dónde se encuentra la broca y qué cantidad de broca tenemos. El ICAFE ha adoptado un sistema de muestreo en que normalmente lotificamos 1 a 2 manzanas, dividimos estos lotes en 5 puntos bien distribuidos en toda la plantación. En estos puntos vamos a leer 10 plantas, vamos a tomar 5 para un lado y 5 para el otro, puede ser para la izquierda y a la derecha, y a estas plantas lo que uno hace es que de la parte media se cuenta la totalidad de frutos que hay en una bandola, los frutos que están brocados, y también se toman los frutos que tienen Beauveria bassiana para ver qué tipo de control está haciendo este entomonemato. Este es un cuadrito que nos dice la cantidad de frutos totales, los frutos brocados y los frutos con Beauveria bassiana, y esto nos sirve para sacar el porcentaje de infestación de broca y el porcentaje de control que tiene Beauveria bassiana. O sea, conocemos qué cantidad de broca tenemos, dónde se encuentra en la finca, pero también conocemos la cantidad de control que nos está haciendo ese enemigo natural que lo tenemos en forma natural en nuestra finca. Finalmente, dentro de todo proceso de manejo integrado de plagas, está el control químico. Ahora, el control químico lo vamos a utilizar como una última opción siempre y cuando el nivel de daño económico nos diga que hay que hacer ese tipo de control. Después de conocer el porcentaje de incidencia de la plaga,
el costo que vamos a tener al momento de ser aplicado y el mercado, a cuánto nos van a cobrar a cuánto nos van a comprar nuestro café. La fórmula de nivel de daño económico es esta. El 2 es un porcentaje que se mantiene. Tenemos la C, que sería en ese caso lo que nos costaría hacer una aplicación de producto químico. La P, que en este caso sería la cantidad de quintales que nosotros vamos a proteger, y el P1 lo que nos cuesta, vendido en el mercado, 1 libra de café. Todo se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Aquí tengo un ejemplo en forma rápida, solo para expresarles a ustedes una condición. Tengo al productor Mario Ordóñez, que produce 60 quintales por manzana. En los muestreos de campo que realizamos, el 10% tenía un 10% de incidencia de broca. El costo de aplicación de un producto químico para él es de 800 lempiras y el precio que va a vender al mercado por quintal es de 1.500 lempiras. Cuando aplicamos para ver en realidad cuántas libras de café pergamino seco él va a perder por manzana, por no hacer actividades de control para la broca, tenemos que, en resumen, va a perder 300 libras de café pergamino seco. Traducido en dinero, en ese caso, le estaría perdiendo 4.500 lempiras. Si comparamos los 4.500 lempiras que él está perdiendo con los 800 que le costaría hacer una aplicación química, en este caso sería mejor hacer la aplicación química que perder los 4.500 lempiras. Cuando expresamos con los datos el nivel de daño económico, nos damos cuenta que para Mario Ordóñez, lo único que él podía permitir de ataque de broca era de 1.8%, o sea, menor del 2% de daño de broca, y él tiene un 10%. Significa que no hizo bien el manejo y que en ese momento él tiene que tomar la decisión de hacer la aplicación química, sabiendo que él la tiene que orientar 90 a 120 días después de la floración principal. Estos datos podían variar si en algún momento produce menos café y los precios son menores. En este caso podría entonces aguantar él niveles más altos de incidencia de la broca. Pero esto es fundamental que se maneje para saber que las estrategias de manejo deben hacerse bien, y si en algún momento se necesita la aplicación de un insecticida, ese debe estar garantizado por el muestreo y que sobrepase el nivel de daño económico de la plaga. ¿Cuál es la oportunidad de control para una aplicación de insecticida? Les decía, cuando el fruto está lechoso, cuando la broca todavía no es capaz de llegar al interior del fruto, y esto para Honduras normalmente lo hemos calculado entre 90 a 120 días después de la floración principal, donde la broca en este momento se encuentra vulnerable. Cuando cruzamos esta línea roja, que es normalmente 150 días después de la floración principal, si hacemos aplicación de insecticida químico, estamos botando el dinero, porque en ese caso la broca está en el interior del fruto y se encuentra protegida. Los rangos de control ahí son demasiado leves. En ese caso no se recomienda hacer una aplicación de química, y lo único que podía favorecer en ese momento el control de la broca sería hacer el graniteo sanitario, o sea, la recolección de los frutos maduros y sazones que se encuentren atacados por la broca del café. En este caso se recomienda que estos frutos sean colocados en una bolsa plástica, sean selladas, y esa bolsa plástica conteniendo estos frutos brocados sea colocada en un patio para que la broca pueda morir por ahogamiento y que ya no vuele a la finca a hacernos algún tipo de daño. Hemos hecho algunos estudios, y este estudio es 100 días después de la floración principal. Aplicamos diversos productos para probar su efectividad, y lo que podemos ver en este cuadro es que en ese momento oportuno de aplicación, muchos de los productos fueron muy eficaces, y en este caso causaron en promedio más del 80% de mortalidad. O sea que muy buen control realizaron. Pero hubieron actividades que no realizaron buen control, que normalmente se mantuvieron igual al testigo. Con respecto a esta línea roja, que es el abandono de frutos, que normalmente obtiene la broca cuando nosotros hacemos aplicación química, este abandono significa que la broca se fue a morir a otro lado o que se cayó al suelo. Normalmente cuando tenemos frutos abandonados y hicimos una aplicación, esa broca se toma como muerta, porque desapareció simplemente del fruto, y comprobamos que los 2 cotiledones están sanos. Y es esta gráfica que sigue acá. Cuando hacemos aplicaciones, y aunque los productos que fueron más eficientes tengan un porcentaje de fruto dañada arriba del 10%,
Cuando lo despulpamos y llevamos el registro ya en café pergamino, el café que se va a utilizar para vender y para exportación, vemos que los daños son mínimos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la broca perforó, pero no llegó a dañar los frutos o no llegó a dañar la semilla, que es la que nosotros vamos a vender. Contrario, cuando los productos no son eficientes, y el testigo que tenemos abundante incidencia en uva y esta se traduce en el café pergamino seco. Lo importante de esta reflexión es que cuando vamos a hacer una aplicación química, ocupamos el producto evaluado y en las condiciones de momento oportuno para que pueda causar un muy buen control al manejo de la plaga. También tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el caso de las ventajas es cuando el producto químico se aplica en el momento oportuno, logra mortalidades superiores al 80%, un muy buen control. Dentro de sus desventajas es que tiene riesgos ambientales, riesgo a la salud humana y también está programada su aplicación, si fuese necesaria, 90 a 120 días después de la floración principal. O sea, un rango mínimo para poder ser aplicado. En conclusión, los resultados de las investigaciones y todos los manejos que el ICAFE ha hecho para la broca siempre recomienda un manejo integrado. Y lo fundamental del manejo integrado es hacer una buena recolección y evitar dejar frutos, que es donde va a vivir y alimentarse la broca. Pero dentro de esas prácticas culturales que recomendamos y que platicamos ahora, la repela es fundamental. La repela siempre debe ser aplicada en las fincas para evitar la proliferación de broca. Cuando nosotros hemos aplicado 2 actividades y la repela es una de ellas, como vimos en el caso, repela más trampeo, tenemos un muy buen control y por lo menos para el manejo de la broca ocupamos realizar 2 prácticas de manejo. Si en algún momento nosotros vamos a hacer una aplicación química, esta debe hacerse 90 a 120 días de la floración principal. Cuando estos frutos pasaron de 150 días después de la floración principal, el único manejo que se recomienda para la broca es el graniteo o recolección sanitaria, sacar los frutos maduros y sazones que están provocados para la plaga y, como les dije, ser colocados en bolsas plásticas, exponerlos al sol para que estos se puedan morir. Es fundamental entonces que las prácticas se hagan y se hagan en el momento oportuno para decir estamos haciendo un control eficiente de la plaga. Finalmente les agradezco, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esta plática haya servido para que recordemos algunas prácticas de manejo, saber de que la broca se puede controlar siempre y cuando hagamos un manejo integrado y las prácticas de manejo integrado que nosotros hagamos sean en el momento oportuno. Esta es la foto del centro de investigación donde nosotros normalmente estamos, pero tenemos cobertura nacional. Así es que quedo a expensas de las preguntas que ustedes puedan hacer y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, ingeniero Ángel Trejo, por esa brillante presentación. Esperemos que haya sido de mucha ayuda para los productores y que puedan realizar las actividades de control de broca en este momento. Voy a trasladar 3 preguntas que han sido escritas en el chat del Facebook y se las voy a hacer en una sola pregunta para que me la pueda responder. La primera es: ¿qué distancia más o menos puede desplazarse la broca entre fincas para ver cuál es el alcance de su desplazamiento? El segundo es qué tipo de atrayentes, es decir, aromatizantes se puede utilizar para el atrayente. Y el tercero es qué características propias de Honduras favorecen la partenogénesis de la broca, cuando usted indicó que solamente en Honduras había esta partenogénesis. Sí, en forma práctica uno lo que recomienda, ingeniero, es que por lo menos cada 10 surcos y cada 20 plantas sean colocadas las trampas. Eso le da normalmente un distanciamiento óptimo para hacer colocadas 16 trampas en el cafetal. Ahora, ¿qué aromatizante se utiliza en combinación con los alcoholes? Bueno, esa ya es información netamente del ICAFE. El ICAFE formula el atrayente y es el encargado de que pueda ser vendido a través de sus regionales a nivel nacional. En ese caso, entonces, el ICAFE tiene
qué aromatizante puede ser utilizado, y no, en este momento no sería oportuno que yo lo manifestara. ¿Y qué capacidad de vuelo tiene la broca? Normalmente no se ha medido que la broca tenga un distanciamiento lineal. No es gran voladora, pero sí tiene vuelos sostenidos. O sea, que significa de que pasa de planta a planta y de esa manera ella va, como les dije al inicio, va siguiendo el olor y va en busca de las demás hembras que lograron colonizar primeramente. Entonces, no tiene un gran vuelo, pero sí tiene un vuelo sostenido y que permite que vaya pasando de finca a finca y de planta a planta. Y en el caso de la partenogénesis, que me había olvidado, se supone que en Honduras tiene condiciones ambientales particulares, principalmente la zona del Agua de Yohoa. No se ha logrado determinar el por qué, pero sí las condiciones ambientales de Honduras y con relación a la partenogénesis de la broca muestran condiciones totalmente particulares. Quiero manifestarles que cuando el ingeniero Raúl Muñoz mostró a la comunidad internacional este hallazgo, muchos científicos no creyeron en eso porque se habían hecho estudios en otros países y no se manifestaba este fenómeno en la broca. Fue así que entonces a mí me tocó reconfirmar ese estudio y posteriormente hicimos el estudio en conjunto con un renombrado científico mexicano, el doctor Francisco Barrera de la Universidad de Ecosur de México. Lo hicimos en conjunto con su metodología aquí en nuestro centro de investigación y se reconfirmó que sí, en Honduras y en la zona del Agua de Yohoa existen partenogénesis, o sea que la broca es capaz de reproducirse sin necesidad de macho. Y eso es debido normalmente a condiciones ambientales que solamente en Honduras se presentan. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena su explicación. Esperemos que estas dos webinars del día de hoy han sido de total utilidad para todos los productores de café. Les invitamos a que puedan activar la notificación de los videos en vivo que hace el Instituto Hondureño del Café. La próxima semana estaremos tocando temas de mucha importancia también, en algunos requerimientos de temas de fertilización, de temas de diversificación del cultivo con aguacate u otras especies. Entonces, estamos llamados a poder orientar a los caficultores las mejores alternativas para mejorar sus condiciones de vida y mejorar sus cultivos. Esperemos que haya sido de mucha utilidad estas dos presentaciones del día de hoy y estaremos anunciando por las plataformas digitales y por las redes sociales del Instituto Hondureño del Café los próximos webinarios que vamos a tener y las próximas actividades que van a haber. No quiero despedirme sin antes recordarle a todos los productores si tienen necesidad todavía de atrayente, pueden abocarse al técnico de su agencia más cercana para ver de qué forma el café le resuelve y puede ayudarle a conseguir los productos que son necesarios para el control de la broca en este momento. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente webinario. Hasta pronto.